Buenos días, Hugo. Buenos Buenas días. tardes. Donde sea que estemos. Ah, Primero que nada, pues quiero saludarlos a todos los que nos estén viendo y gracias por estar en estas entrevistas, por estarnos acompañando. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de lo que es el campo ciónico, el cerebro y el cianotipo. Eh, ya habíamos hablado de las impresiones neuropolíticas la vez pasada y pues esto tiene hasta donde lo que hemos estudiado en psicología endocéntrica, pues son las experiencias que se graban, ¿no? En nosotros. Entonces, el campo ciónico en sí, ¿cómo es que se graba a nivel del ser humano? O sea, tiene una anatomía. Vamos a hablar del cuerpo, del cianotipo, pero ¿cómo es que se crea o se genera en el humano esto del campo ciónico? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Primero hay que aclarar qué es el campo ciónico. El campo ciónico, pues es un campo energético que es medible, que podríamos decir lo que es también pertenece a la teoría de los campos, como el campo de resonancia mórfica, pero este es de índole psíquico, en donde la psique o el cerebro con los potenciales psíquicos hace que ocurran cosas, como todas las cuestiones extrasensoriales, la percepción extrasensorial, todo lo que tiene que ver con todo esto. Ahora, el principio fundamental de los campos iónicos radica en la ejercitación de estar en estados no ordinarios de conciencia, como lo llama Charles Start, o estados alterados de conciencia. Ese es el asunto. Ahora, todos estos estados alterados de conciencia, ¿sí? Junto con lo que se pueda visualizar y todos los ejercicios de visualización, así como todos los trabajos a nivel onírico dentro del soñar o de los sueños lúcidos, tienen un efecto directo en lo que es el organismo. Y ahí es donde se guardan en diferentes niveles orgánicos y psíquicos estas memorias. Estas memorias, al poseer la información a nivel de las memorias, se van imprimiendo estas experiencias, aunque sean visualizadas, aunque sean experimentadas, pero que no ocurran dentro del campo físico, pero sí ocurren dentro del campo mental, ya sea a nivel onírico o psíquico, le van proveyendo de herramientas que muy posiblemente más adelante puedan ocurrir. Esto también está alimentado por lo que vemos en la tele, por lo que oímos, por todas las cosas que ocurren en nuestro ambiente con relación a los estados psíquicos. Y es una parte de un proceso evolutivo que se va a tener, o sea, que se va a ir dando por una propia naturaleza evolutiva del sistema nervioso. Ok, perfecto. Entonces, Hugo, también hablábamos la primera vez con respecto a los orígenes de la psicología endocéntrica y cómo a nivel de ciencia, pues no se ha incorporado tanto lo que viene siendo el aspecto intuitivo y el aspecto creativo. En el campo psiónico, aun y cuando pues ya tiene desarrollado desde que los 40, 1940, desde ahí has empezado a hablar de todo esto, Pues yo algo creo así, que, ¿no? yo creo que pues empieza, yo creo que no es de los 40, yo creo que en los 40 se empieza a hacer eh, lo que sí era esotérico, que nadie sabía, que poquitos saben, y que ahora es esotérico y todo el mundo sabe. Yo creo que en esa época fue donde dio esa transacción. Pero si podemos hacer estudios en relación al campo ciónico, pues Ah, podemos establecer, por ejemplo, pues, el registro akáshico, que es mucho más antiquísimo que muchas cosas, y que se habla un poco ahí de genética y de muchas otras variables o de capacidades y habilidades, ¿sí? Que se pueden tomar pues de la herencia o del campo que hay acá afuera. Todo lo que tiene que ver con el chamanismo y muchas tradiciones ancestrales que tienen que estar o que están relacionadas con poderes de visión, de premonición, de visión remota, de lectura del ambiente, si va a llover, si esto, todas esas características, pues son parte de lo que es un potencial psiónico, ¿me explico? Que en algunos casos, pues tiene que ver más con lecturas y conocimiento de la ciencia, que en ese entonces no era ciencia y que se tomaba como algo mágico, ¿me explico? ya. Bueno, entonces cambia todo esto, se empieza a abrir la cuestión esotérica, todos estos poderes, de todas estas cosas. Sin embargo, después de que 50, 70 años, todavía sigue como un cierto tipo de, pues de eso que decías del halo, de charlatanería, de todo esto, y no se ha considerado un tipo de seriedad en el estudio
de estos campos, de este campo psiónico. Psicología endocéntrica, ¿qué es lo que promovería o cuál es el impulso, la cultura que generaría para poder darle una claridad a este tipo de campo psiónico y pues usarlo para nuestra ventaja? Mira, Alex, yo quisiera citar a Jacobo Grinberg, al maestro Jacobo Grinberg, porque él decía que no importa lo que investigues, siempre y cuando se lleve una rigurosa investigación sobre el tema. ¿Me explico? Y puedes investigar todo lo que quieras de lo psíquico y los fenómenos psíquicos, o como él lo hizo, investigar los chamanes, y todos sus potenciales evocados, transferidos, todo lo que investigó él, que tiene que ver con una parte de esto, pero a nivel neurofisiológico. Y la investigación por sí misma, a través del método, pues hace, y siguiendo el método de una manera rigurosa, pues hace que la investigación tenga una validez. ¿Me explico? Entonces, nosotros en el trabajo que hemos hecho aquí, aparte de investigar lo que ya está investigado y de corroborar algunas cosas que por hobby nos llaman la atención, pues hemos investigado otras tantas posibles, ¿sí? Con equipos de encefalografía, cámaras Faraday, hay muchas cosas que hemos visto y que las hemos, pues, vamos a decir, tomado de gente que ya está investigando y que ya tiene los controles con los equipos y todo. Pues lo que hemos hecho es adquirir esa estructura de cómo se investiga, y hemos hecho investigaciones, por ejemplo, de campos de potenciales evocados o de transferencia de potenciales, ¿sí? Que finalmente puedes decir que es algo psíquico o no, porque ahorita la física cuántica explica muchas cosas, ¿sí? Con referente al campo. Y entre una de ellas, pues es la transferencia y la que es lo que le llaman ellos la superimposición, acerca de que todo está conectado a un nivel mucho más profundo, o más, vamos a decirlo, más a nivel de partículas. ¿Okay? Bueno, y una vez que vemos esto, ¿hacia dónde se quiere llevar la idea del campo psiónico en psicología endocéntrica? Mira, el campo psiónico, nosotros lo pusimos o lo dejamos entrever entre la estructura que el doctor Timothy Leary pone en lo que corresponde al circuito neuroeléctrico, que tiene que ver con la inteligencia psíquica y la realidad psiónica. Y ahí pusimos esa parte. La realidad psiónica es lo que tú puedes hacer con la información que se encuentra en el campo y el resto de la gente para transmitir algo y que la gente lo capte de la manera que lo ocupa. ¿Me explico? Y pueda llevarse a hacer algo. Modificación del campo psiónico no nada más implica que tengas poderes psíquicos, sino que también tengas la capacidad de poder modificar la estructura de lo que se está explicando, de lo que se está haciendo, de cómo contactas con la gente, para que la gente contacte de otra manera posibilidades que hasta ahora ella misma no ha visto, u otra gente no la haya visto, y que finalmente se encuentren contenidas en algo tan simple como que está ahí presente para todos, pero que no todos son capaces de verlo. En esos términos está ahorita lo que es el campo psiónico o la realidad psiónica. Si vemos situaciones pues, de ciencia ficción, pues podríamos extrapolar todo esto hasta llegar al punto de tener capacidades de modificar el campo psiónico para hacer que mucha gente crea algo que no está pasando ahí, que solamente está pasando el que modifica el campo para que la demás gente tenga una experiencia. Esa es la parte, pues vamos a decirlo así, futurista, o la parte de ciencia ficción de esto, ¿me explicó? Es como tener poderes mentales para provocar que en las otras personas pasen cosas. Y que de hecho, hay ejercicios, y por ahí hay una revista que se llama OPCA, ¿sí? Y ahí viene cómo modificar ese campo para crear salud. Okay. Es parte de la psicología endocéntrica, que ese es un trabajo que se hizo ya hace mucho tiempo, lo hice con mi papá, en paz descanse, que él fue parte de los que estuvieron con Pepe Silva, del control de Silva, de control mental, Mind Control Silva. Entonces, esto estamos hablando que pues fue pues, en los 60, finales de los 60, de hecho,
parte de la formación del trabajo que yo tengo, pues yo estuve en esos trabajos con ellos cuando era niño, ¿me explicó? Y entonces, pues muchas cosas pues, se dejaban como entrever como algo, pues no tan ciencia como lo se ve ahora, que hoy sí lo ven un poquito ellos más con ciencia y con un método, ¿sí? Pero que finalmente, pues el estar involucrado de eso desde niño, desde, pues casi desde que el nacimiento, yo no quisiera contar intimidades, pero eso es el nacimiento, este, pues lleva a investigar, llega a tenerla y decir, bueno, a ver, si es cierto que se puede hacer esto, a ver esto, y entre mi papá y yo hicimos un trabajo, pues donde se desarrolla, por ejemplo, la visión remota, de alguna manera, en alguna parte, en cuestiones de detectar enfermedades, como parte de un examen, después de hacer ejercicios un fin de semana, otro fin de semana con los mismos participantes, pues se lleva a cabo aparte de ver el síntoma, pues de detectar, por ejemplo, el lugar donde está, cómo le pasó, por qué le pasó y posiblemente llegarlo hasta curar, que no es el objetivo final de este método, el de OCA, ¿sí? Pero finalmente sí hay potenciales que se pueden desarrollar, que los pueden desarrollar todos, cualquier persona, y que tienen que ver con estados alterados de conciencia y entrenamientos durante esos estados alterados de conciencia o estados no ordinarios de conciencia. Ok. Nada más para aclarar para la gente que está viendo esto por primera vez o que no tenga un poquito de referencia, ¿qué es OPCA, Hugo? OPCA, pues es un curso para arreglar anomalías a nivel fisiológico. Ahí está en la Ok, página endocéntrica.org. Este, y ahí viene todo, viene parte de los ejercicios, parte del método, se explica cómo es el método. Y hace rato que ya no doy ese curso instructivo, porque es un curso instructivo, es educar tu cerebro para entrar en diferentes estados y poder tener acceso a diferentes niveles de información y modificarla. ok. Que al final de cuentas sigue la misma línea de este equilibrio fisiológico, psíquico, ¿no? Sí, 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 o sea, Que es el fin. no hay nada místico, no hay nada, ningún pase mágico ni nada, o sea, se estudia el organismo, se ve cómo funciona el sistema endocrino, el sistema neuroeléctrico, y sobre esos mismos trabajos, sobre eso mismo se hace un trabajo. Es decir, tienes el grupo didáctico que lo haces el trabajo a nivel del proceso, de lo que la gente se acuerda, de lo que vivió, lo que está lastimado, lo que quiere recuperar. Tenemos el trabajo de la escuela, que es un trabajo que va dirigido hacia un proceso personal, pero sin tener que exponer qué vivió cada persona. ¿Me explico? Ok, sí, sí, O sí. sea, el primero es más psicoterapéutico, este es mucho más didáctico, llegando a fondo de otras maneras, sin tocar temas específicos personales, y este sería un tema, o sea, sería un grupo que se hace el trabajo a nivel psíquico, totalmente. O sea, es psicológico, el didáctico psicológico y el psíquico. Ok. ¿No? Sí. Una cosa más que quería preguntarte, ahorita que hablabas del maestro Jacobo Greenberg, no sé si ya lo leíste, que acaban de sacar un libro de su obra póstuma, el último librito que Los cristales. escribió, Los cristales de la galaxia. Sí, Hablando de esto de las cuestiones mágicas y pues de cómo usualmente se pone todo esto en el exterior y cómo la psicología endocéntrica, pues es, al final de cuentas, el punto es regresar al centro, ¿no? A uno mismo. Entonces, sí, sí, sí. Sí, dime, Alex. sí, Perdón. entonces, no hay problema. Entonces, esto de la magia con respecto a al campo psiónico, a los poderes, a todo esto, ¿cuál es el planteamiento endocéntrico de todas estas cuestiones de utilizar hasta, no sé, desde cristales, porque pues la misma psicología endocéntrica pues lo promueve, ¿no? A utilizar algún tipo de equipo o algún tipo de estimulación para el cerebro. ¿Qué correlación hay ahí? Mira, no he leído el libro de Jacobo Greenberg, ¿sí? Pero yo creo que nos va a hablar mucho acerca de lo que él investigó, porque creo que es una novela acerca de cómo Sí, es podría algo ser, cortito. cómo Sí, es podría, nada más, sí, son como 30 páginas nada más, está bien cortito y de hecho empieza el libro en el año 48,000 y cacho, ¿no? Y pues no me gustaría hacer un spoiler o decirles el final, pero al final de cuentas habla de esto. yo lo iba a comprar, Alex, fíjate, nada más que entré ahí al Amazon y no acepta American Express ese libro, cabrón. Ok, Entonces,
Pues voy a esperarme, ¿ok? Y yo creo que nos va a hablar mucho de la idea de Jacobo Grinberg, pero de Jacobo, Jacobo Grinberg tiene dos partes muy importantes que hay que entender cuando se lee algo así, ¿sí? Porque tiene una parte mística profunda en la conciencia y todo el contacto que tiene con el mundo chamánico, ¿sí? Con el mundo espiritual, como en su libro del sabor de la iluminación, que te habla de muchas cosas espirituales, pero también tiene todo el científico, fisiólogo, psicólogo, neurólogo, que trata de unir estos dos mundos, ¿me explico? Y termina pasando que pues para los chamanes es científico y para los científicos es un chamán, ¿sí? Y cuando uno está en un papel de este tipo, que unos creen una cosa de uno y unos creen otra de la otro lado, ¿sí? Pues habla de que estar en medio es como un portal para que tomes lo que ocupes para darle validez a lo que necesitas para ti, o la gente, para lo que necesita la gente. La psicología endocéntrica, igual que como lo hizo el doctor Jacobo Grinberg, que en su época no había equipos como los hay ahora, que te puedes poner un encefalograma de muy buena calidad, digital, donde no va a haber artefactos dentro de las lecturas, donde ya te entrega un campo del cerebro, partes del cerebro con algún tipo de actividad. También existen equipos que te estimulan el cerebro y que te hacen el registro de esto. Y estos en los años 70, lo del campo ciónico, pues se vio acompañado por diferentes tipos de estimulaciones y ejercicios, ¿me explico? Generalmente estaban asociados con detectar, lo hemos visto en películas que ponen una varejita con una estrella, con un círculo y la otra persona los está tratando de adivinar. Desde esos ejercicios hasta ejercicios como por ejemplo John Lilly con su cámara de flotación o de privación sensorial, donde se lleva a la persona a que conecte con otras partes de su sistema nervioso, pero que no esté procesando datos del exterior, también se lleva a otros estados alterados de conciencia. Otros también, que también fue en Rusia, que hicieron ejercicios o equipos que daban estimulación lumínica a los ojos con campos de estimulación lumínica de color blanco, que también de alguna manera el cerebro se le impide procesar visualmente o perceptualmente a través de la visión qué es lo que está pasando afuera. Entonces el cerebro no codifica cosas que están pasando afuera, empieza a tratar, como su proceso es siempre estar despierto y codificando, empieza a codificar las mismas señales que hay dentro de él. Y hay equipos que en la actualidad se venden y que están al alcance de todo el mundo, bueno, si siguen como van las cosas, no, pero que están al alcance de todo el mundo, que uno es ¿cómo se llama? Pues ahí está en la revista de psicología endocéntrica. El Mind Mirror. Sí, ahí está el Mind Mirror es uno, otros son de la compañía de Motiv, hay otros que son de Synaptic System, que se estimulan de audio y visual, y tienen programas específicos para estimular eso. Ahora, el que estimules esto no va a implicar que vayas a tener potenciales, me explico para esto, pero sí vas a tener estados alterados de conciencia o estados no ordinarios de conciencia y va a depender mucho qué ejercicios haces cuando estás en estos estados. ¿Me explico? Okay. Si visualizas, si quieres hacer otras cosas, etcétera, porque en el mundo onírico, que es donde no hay ninguna resistencia y se pueden romper todas las leyes físicas, puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Me explico? Y el hecho de hacerlo y verlo y experimentar lo que se puede, pues es la grabación más importante que le está diciendo a tu cerebro, se puede, podrás. Y en algún momento se desarrollará el cerebro para generar las suficientes proteínas o neuropéptidos para generar algo afuera, no nada más adentro, sino también allá afuera. Ok. Entonces hablas de neuropéptidos y de, pues sí, estos equipos pueden ayudar a estos estados alterados, sin embargo, lo que, pues el fin es los potenciales, ¿no? A nivel de, pues, de evolución, a nivel de querer modificar algo en uno, en el campo. Entonces, en tu caso, ¿cómo definirías esto de los potenciales? Porque una cosa es estimular para estados pues, alterados de conciencia y otra cosa ya es lo que el cuerpo
hace con estos estados, ¿no? Que es elevar los potenciales. Sí, mira, te lo voy a poner así, es como una maceta, Ajá. ¿sí? Y tú tienes una tierra muy buena y aparte le echas abono. Eso equivaldría a comprar el equipo, tienes tu cerebro, te pones el equipo y lo prendes. Eso equivaldría a eso. O sea, ¿qué falta? La semillita, güey. Okay. Por más tierra buena que pongas y por más abono, fertilizante, lo que pongas para que crezca la semillita, si no pones la semillita, no va a funcionar, ¿me explico? Sí. Igual acá, pues te puedes comprar el equipo y puedes poner todo lo que quieras, el que lo lee, el que lo estimula, y puedes entrar al estado y te dice que entraste al estado de operador psíquico y lo que tú quieras, pero si no haces nada ahí, si no trabajas con tu persona, si no haces o tienes el conocimiento de qué ejercicios se tendrán que ir haciendo, es como si a la macetita nunca le hubieras puesto una semilla para que creciera algo. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cuál es la semillita que estamos buscando? Mira, hay muchos ejercicios que ya están en internet, que los pueden encontrar ahí está en el libro de Charles Tart de Psicología Transpersonal, que ahí habla de todos estos ejercicios. ¿Sí? Todas las investigaciones de Charles Tart, hay ejercicios diferentes para esto. Sin embargo, yo creo que el ejercicio más importante antes de querer ir a modificar todo el mundo y generar campos psiónicos para que la gente cambie y todas las cosas que todas las personas psiónicas quieren y andan buscando en todos lados, yo creo que lo primero es tener un efecto directo sobre nosotros mismos. ¿Me explico? Es Y decir, lo más pronto sería pues, un efecto en el cuerpo, ¿no? yo ni siquiera hablo de cosas fantásticas, Alex. Sí, pues por eso. O sea, yo hablo de decir, oye, quiero dejar de fumar, dejo de fumar, quiero dejar de tomar, dejo de tomar. Ni siquiera hablo de voy a tomar y nunca me voy a poner borracho. O sea, no. O sea, estoy hablando de situaciones, de efectos primarios, básicos para una buena relación. Mira, generalmente en los potenciales psíquicos, para lo que tiene que ver con los campos iónicos, pues se gastan. ¿En qué se gastan? En los miedos. Y tienen miedos aprendidos, miedos paralizantes y los miedos instintivos. ¿Ok? ¿En qué más se gastan? En sufrir todos los abandonos, todas las pérdidas y todos los duelos. Y hay que saberlos manejar porque esos siempre van a estar presentes. ¿En qué se gasta? En los resentimientos. ¿En qué se gasta? En estar mal con tu familia. ¿En qué se gastan? En tener discusiones de cosas con la gente. ¿En qué se gastan? En los enojos, en los miedos. En todo eso se gasta el potencial psíquico. Y a la hora que quieres aparecer algo, pues ¿qué aparece si es una persona que tiene miedos? Pues vas a aparecer un cabrón y te vas a aparecer algo que está ahí con todo y ni existe. Y lo vas a estar oyendo, lo vas a estar viendo porque tienes desgastes y es más fácil crear algo negativo que te amenace que algo positivo que ayude. Y aparte lo haces de manera personal porque cuando ya van a ver quién estaba ahí no había nadie. ¿Me explicó? Entonces, primero, si quieres tener potenciales para psíquicos, para la modificación del campo psiónico, primero arregla tu mundo, el primero, el de aquí, el de adelante, ¿me explico? O sea, a veces queremos esa parte de ese mundo para arreglar cosas tan simples como ir a decirle a alguien, discúlpame o perdóname, quiero estar bien contigo, ¿me explico? Y también que no persigan arreglar todo esto de manera superficial para tener energía para hacer estas cosas, ¿me explico? Eso sí no lo capté, ¿cómo fue? O sea, hay gente que va a estar oyendo esto ahorita y va a decir, ah, sí, bueno, déjame arreglo la bronca con mi mamá o con mi papá. Y van a irse a disculpar para obtener ese potencial, ¿me explico? Yeah, Tampoco es así. Esa parte es como, no se puede uno hacer tonto con esto, ¿me explico? yeah. Y finalmente, pues la mayor parte de la gente pues está buscando tener estos potenciales para arreglar algo, ¿me explico? Finalmente empieza a ser una especie de persecución para estar mejor y como ya no pude con los elementos normales, pues ahora voy a buscar elementos psíquicos potenciales que me den esto. Y hay gente, digo, hay gente que está diciendo a lo mejor que esto está malo, pero hay gente que se lo pone hasta Dios, güey. ¿Sí? Quiere que Dios le haga cosas.
¿Y sabes qué? Pues ni que fuera el genio de la lámpara, güey, para que te conceda deseos. ¿Me explico? Entonces, yo creo que esta parte es la primera, o sea, primero arregla todos tus desgastes energéticos que tienes. Y esto se va a ver reflejado en tu organismo, ¿sí? Si tienes síntomas, si no estás bien, si no duermes bien, si no comes bien, etcétera, que todos tenemos algo de eso. ¿Me explico? Yo lo tengo, yo a veces no duermo bien, a veces no como bien por estar en estas cosas, por estar escribiendo, se me pasa el tiempo, las relaciones distantes con la familia, de que son de vez en cuando, todas estas cosas finalmente tienen un efecto psíquico, ¿sí? Y que tiene un desgaste. La muerte de un familiar es un desgaste psíquico y cómo el yo está capacitado para salir adelante lo antes posible o cuánto tiempo te quedas ahí desgastándote. Todos estos elementos, ¿sí? Finalmente son parte de un desgaste psíquico y si no los tienes bien entendidos y bien administrados, pues difícilmente vas a entrar en los estados, pero no vas a tener energía para poder hacer algo cuando entres en esos estados. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y es una de las cosas pues, que yo agradezco tanto a ti como a todo lo que es la psicología endocéntrica, de poder ordenar pues todas estas cosas, Hugo. El hecho de darle un orden y de poder entender que sí, pues realmente tenemos toda a nuestra disposición, pero si no hay ese orden, pues se va a estar desgastando en todo lo que, hablando del cianotipo, que no lo hemos tocado, pues en toda la herencia y en toda pues el empuje que traemos de miles y miles de años, ¿no? Ok, para darle una entrada rápida al cianotipo, estos potenciales psíquicos que se ven reflejados en el campo también tienen una predisposición y una herencia. ¿Me explicó? Ok, Una familia que viene de gente que ha creído por generaciones en asuntos de poderes psíquicos, de cuestiones mentales, de cosas de este tipo, como es en el caso de mi papá o mi familia, ¿sí? Que hay algo de esto, pues obviamente se está más sensible a este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay una curiosidad específica. Sin embargo, por ejemplo, lo que yo he visto en el curso de OPCA, que es que el que menos sabe, igual le atina. es el primero que dice, se enfermó de esto, vive en tal lugar, esta es la dirección, su casa es así, tiene esto, así, tal. Y dices, ay, güey, pues era el que menos sabía, güey. Porque tiene menos interferencia del conocimiento sobre el proceso de la acción. Eso es en la parte psíquica, en la parte de la herencia, del cianotipo, que hay una parte de la herencia, ¿sí? Que no necesariamente se ve reflejada en el conocimiento de cómo ocurren las cosas, ¿me explico? Otra de las situaciones que es lo del cerebro. El cerebro normalmente funciona, su percepción, de manera separada. O sea, una cosa es lo que percibe, otra cosa es lo que piensa, otra cosa es lo que experimenta. Cuando hace un análisis, puede analizar lo que experimenta, lo que piensa o lo que siente, etcétera. Si está dentro de él, eso estoy hablando desde adentro. Pero si es para afuera, imagínate todo el relajo que se le arma. Lo de adentro más lo de afuera y sin voltear a ver cómo está procesando lo que está percibiendo, se complican las cosas y ese es otro desgaste. El cerebro, cuando entra en un estado no ordinario de conciencia, tiene que funcionar de manera lineal, o vamos a decirlo, alinear todos los potenciales del cerebro, del sistema nervioso, no solamente del encéfalo o del cerebro, como lo conocemos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Alinear significa que todo el funcionamiento del cerebro sea coherente. Esto se logra a través de ejercicios de respiración, ¿ok? Y estos ejercicios de respiración tienen un modelo de trabajo que se ha visto en diferentes culturas, como la tibetana, cuando hacen sus meditaciones, en los judíos también cuando hacen sus oraciones, y creo que también en los egipcios por ahí, no muy completo, pero sí tienen ciertas cosas que eran nada más específicas para los altos grados de jerarquías ahí, ¿sí? Y estas respiraciones te van haciendo un trabajo en donde vas teniendo una conciencia diferente sobre estos diferentes planos de conciencia, es decir, tengo conciencia de mi cuerpo, me explico de qué experimenta, qué siente, tengo conciencia de lo que pienso, lo que llega a mi cabeza, tengo conciencia de lo que siento, y todos estos los vas integrando. Este es un trabajo que hizo el doctor Jacobo Grinberg en su libro de meditaciones, o hay uno mucho más específico que se llama meditación autoalusiva, ¿sí?
y habla sobre la teoría sintérgica y cómo va integrando todas estas partes y dónde se llega a la conclusión que el observador no necesariamente está dentro de nosotros, puede estar contenido en cualquier punto allá afuera, ¿verdad? O como le decía el maestro Don Juan, en el punto de encaje. Nos vamos a quedar ahí en punto de encaje. Se decía el maestro Don Juan, el punto de encaje es de donde observa el observador. Exacto. Sí, es donde crea la percepción, ¿no? La gente. Y que no necesariamente tiene que estar en el ojo o aquí adentro de uno, ¿verdad? Puede estar fuera también. Ok. ¿Y cuál es aquí la paradoja esta de a final de cuentas, pues como humanos, pues, el órgano receptor es el cuerpo? Entonces, ¿cómo se conecta esto del cuerpo con el observador? Porque a final de cuentas, pues la organización pues, del espacio y también lo que sucede en estos estados alterados de conciencia es que se puede ubicar tanto la velocidad del tiempo como la percepción se puede ubicar en cualquiera de esos espacios, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, hay un suplemento que se llama conciencia, y dice hay conciencia y dice mística. Y Okay. explico lo que es la conciencia de juicio y la conciencia de valor, que esas las que se ven en los cursos. O sea, la conciencia de juicio es de lo que justifica lo que estás haciendo, y la de valor es cuánto vale lo que estás justificando. Y si juntas las dos es cuando dices, ya me di cuenta de algo, ¿sí? Y entonces dice la gente, si ya me di cuenta de algo, lo voy a cambiar, está bien fácil, ya me di cuenta. Y a la hora de estar viviendo las situaciones, pues hay una inercia química, eléctrica, magnética, emocional, de todo tipo, fisiológica, que finalmente, pues es una inercia que no la detiene nada más con el puro, ya me di cuenta, ya me cayó el 20. Esa es la conciencia que surge de esa percepción experiencia, ¿ok? Cuando hablamos de una conciencia externa a esta y que yo puedo empezar a verla, pues hay diferentes ejercicios, ¿me explico? Y por ejemplo, el más simple es el de Jacobo Greenberg, porque ahí está en su libro de meditación autoalusiva, donde, donde viene es un librito demasiado chiquito donde te va poniendo los ejercicios de esto, ¿me explicó? Y estos ejercicios consisten en ir teniendo diferentes observaciones de uno mismo en sus procesos y los va a ir integrando hasta que llega un momento en que te sales de tu cuerpo para observar otras situaciones, donde estás incluido tú con todas tus observaciones. Es como si hubiera una conciencia de la conciencia, ¿me explico? Y ese ejercicio te lleva a tener esta experiencia. Ahora, puedes hacer ejercicios como cerrar tus ojos, sentarte y tratar de visualizar esta parte de aquí atrás que nunca has visto. Sin embargo, tienes acceso a ella y tienes acceso a experimentarla, a sentirla, ver qué parte está ahí. Otro ejercicio que puedes hacer, el primero, es empezar a ver o a experimentar, mejor dicho, partes de tu cuerpo que nunca le has puesto atención y que nunca le has contactado de manera consciente. ¿Sí? Y es una atención nada más de sensación, a nivel de sensación. Es una atención que se pone a sensaciones corporales. Es como si yo me siento ahorita aquí y quiero sentir aquí en mi frente, quiero sentir mi frente, ¿sí? Y me empiezo, cierro mis ojos o con los ojos abiertos hasta que empiece a sentir la parte de mi frente aquí. Y luego digo, ¿y sabes qué? Quiero sentirlo aquí atrás también, quiero sentir. Y empiezo a sentir, y luego quiero sentirlo de aquí. Y cuando sientes los tres, las juntas en el centro. Y vas a tener la experiencia sensorial de eso. Eso es una parte del observador a nivel sensorial que nunca has hecho y que está ahí, y que es información que está contenida en todo el proceso neurosintérgico de tu organismo. O sea, tu cerebro y tu sistema nervioso tiene esa información aunque no la hayas visto o experimentado. Primero de tu cuerpo. Y ya que acabas con esto, pues ahora sí te vas para afuera a voltear a ver lo que quieras. ¿Me explico? Que es en lo que caería, por ejemplo, la visión remota. Sin embargo, esto sería desde el observador. ¿Me explico? No desde un ejercicio para alcanzar la visión remota. Primero tienes que hacer ejercicios desde el observador, a nivel interno, desde el observador, a nivel sensorial, emocional, de las estructuras y sus patrones, identificarlos, integrarlos todos para después tener la capacidad desde fuera, completar ahora sí como se dice ahí, todos los neuroalgoritmos que te puedan dar la capacidad de voltear desde fuera para verte a ti. En la escuela endocéntrica
llevamos este patrón de respiraciones en cada uno de lo que vemos, ¿sí? En la primera vimos la respiración cuadrada, que es una respiración que tiende a regular la oxigenación del cuerpo, tiende a relajarte una vez que la vives. Cuando no está bien la persona, pues tiende a marearse y hacer más veces el ejercicio implica que llega un momento en que se estabiliza no solo su relajación o el sistema nervioso, sino también la oxigenación para su cuerpo a través de esa respiración. Luego vimos la respiración triangular, la triangular hacia arriba, que esa te ayuda a enfocarte o a tener niveles de energía altos, ¿me explicó? Luego va a seguir otro tipo de respiración y otra, que van completando un patrón de respiraciones que llevan a que tu organismo tenga todas estas variables de oxigenación y de procesos de monóxido de carbono en tu cuerpo que te llevan a entender y asimilar lo que es la experiencia sensorial de tu organismo cuando estás meditando. Estos potenciales también los va a empezar a ocupar tu cuerpo cuando tenga que tener algún cambio allá afuera, sea personal o algo de allá afuera, ¿me explicó? Y esto también cambia no solo la percepción, sino la experiencia que tienes alrededor con la gente. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, Hugo, gracias por todo esto. No sé si quieres agregar algo. Me gustaría cerrar con esto de, pues a nivel de cuentas, pues es lo pragmático, lo que importa, ¿no? Y pues el ejercicio pues está en todos lados. Ya recomendaste lo de Jacobo Greenberg, el libro de meditación autolusiva. También están todos los trabajos que tienes desde audios hasta ejercicios, lo de OPCA, lo de los sueños lúcidos en psicología endocéntrica. No sé, alguna otra cosa más que nos quiera recomendar para tener una experiencia o para empezar a Yo creo curiosear. que si a la gente le interesa mucho el temita, tenemos ahí la revista de conciencia y misticismo, ahí está. Tenemos la conciencia de OPCA, digo, la revistita de OPCA, el suplemento de OPCA, y tenemos el suplemento del campo ciónico. Y si quieren ver lo de los sueños lúcidos y cómo a través de un sueño lúcido puedes imprimir esta parte del campo ciónico, pues está el libro, está el suplemento de los sueños lúcidos, ¿ok? Y finalmente, si todavía te interesa más, pues léete eso y hay unos audios, en estas revistitas hay audios y equipos y páginas donde se les muestra qué equipos son buenos, sus pros y sus contras, cuáles equipos no son recomendables, aunque sean más baratos, pues no sirven. Todas las recomendaciones de equipos, audios, pues vienen ahí en estas revistitas. Bueno, pues ahí está y son los recursos que están para disposición del que quiera. Y pues aquí seguimos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Y no sé si tengas alguna propuesta de lo que podemos hablar la próxima vez o lo vamos viendo conforme vaya pasando lo de la escuela endocéntrica. La próxima vez, de acuerdo a lo que la gente pues, nos pregunte en el Face y de acuerdo a los intereses de la gente, pues yo creo que vamos poniéndole tema. Pero yo creo que una de las situaciones que a mí me gustaría abordar es sacar, que la gente tenga a través de este medio la posibilidad de sacar su campo, o sea, lo que es su cianotipo. ¿Me explico? Okay. O sea, vamos a ver, vamos a armar la parte didáctica que corresponde al manual del usuario en la parte que tiene que ver con el cianotipo. Sé que se tiene que hacer mucho trabajo para llegar a eso, pero podemos simplificar el trabajo con unas formulitas que ya tenemos por ahí y la gente pueda determinar cuál es la herencia psíquica que tiene y cómo opera desde ahí. Eso lo podemos hacer en la próxima entrevista que tengamos. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Hugo. Gracias a todos los que tienen su tiempo y su atención aquí también tratando de compartir esto con nosotros. Y pues nos vemos la próxima. Nos vemos, Alex. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hey.